día estamos con un colectivo, bueno, ellos se definen más bien como estudio, después nos pueden contar por qué, de arte, que trabajan el mapping, esto es proyecciones en el espacio público y con mensajes que apoyan causas ambientales y políticas, y se han hecho bien conocidos en el último tiempo por la torre telefónica, en el edificio de la Telefónica, eh, a partir del asesinato de Camilo Catrillanca, más o menos fue como algo bien mediático. Esto fue en noviembre del 2018, y después con el estallido social empezaron a proyectar mensajes, yo diría, bien seguidos, no sé si diariamente, y con muchos seguidores, me, mucho efecto mediático. Y esto incluso, bueno, les valió en el último tiempo ser criticados por políticos, sufrir censura, amenazas, hackeo, de lo que nos podrán contar ahora, por lo cual están también, esta semana acaban de interponer este recurso de protección por a afectar su trabajo, su libertad de expresión. Entonces, bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo pasan del trabajo en mapping a relacionarlos con causas medioambientales y políticas? ¿Cómo esto se termina convirtiendo como en algo mucho más masivo, mediático, en sintonía también con la crisis social que empezó en nuestro país, que se está viviendo en nuestro país? Sí. ¿Respondo yo, tú, Andrea? Respondamos entre los dos. Si quieres le das tú primero y después yo. Ya, mira, nosotros venimos trabajando en realidad el tema de las demandas sociales y medioambientales desde que empezamos. Es algo que no es nuevo para nosotros, y la gente que nos conoce hace tiempo podría verlo. O sea, te digo, desde el 2011, 2012, que empezamos con Patagonia Sin Represa, después estuvimos apoyando las campañas de Chao Pescado contra los proyectos mineros y que se estaban construyendo, que se quisieron construir en Punta Choro, y después también apoyamos también a los dirigentes que estaban viendo el tema contra la minera Dominga. Y así, son varios en realidad, y siempre hemos podido entregar un granito de arena. Ahora con el último tiempo, y yo también creo que con esta corriente súper fuerte que son las redes sociales, se ha visto mucho más también el trabajo que nosotros hacemos respecto a eso, y como además Chile está viviendo un proceso de cambios sociales fuertes, yo creo que al tomar un rol un poco más participativo en ese aspecto, probablemente por eso también han sido más masivas, ¿cierto? O sea, más compartidas y todo eso. O sea, sí, estoy pensando eso. No sé si quieres complementar, Andrea. Sí, yo creo que tiene que ver con el contexto. Pasó que tal vez fueron más visibles y más masivas, la de Catrillanca y todas las del estallido social, que sí, proyectamos todos los días durante el toque de queda. Y ahí lo que pasaba que como también había una manifestación pública en el lugar, y proyectar en ese lugar que ya había afluencia de personas, se visibilizó más. Y también lo que hizo Octavio de las redes sociales, también hubo ahí una mayor visibilidad. Pero yo no creo que sea una cosa que la otra, o sea, comparto ahí que en el fondo esto es algo que viene de hace mucho tiempo, y claro que hay algunas cosas que tal vez no son tan conocidas, que nosotros tratamos de, mm, de hacerlas más visibles. Caso de temas mapuches, temas también que tienen que ver con cosas medioambientales. Entonces, creo que estas han tocado más por un tema de que había más exposición, había más búsqueda de esto, y la gente estaba mucho más atenta a lo que estaba pasando en ese lugar, en la Plaza de la Dignidad, por ejemplo. Claro. Claro, sí, dale tú, Eduardo, No, perdón. perdón, dale si quieres continuar Sí, con... yo lo que quería continuar un poco es que nosotros tomamos, nuestra bandera de lucha finalmente es el arte. O sea, nosotros tomamos el lenguaje artístico para poder manifestar y poder, una amiga que es activista medioambiental decía, ustedes iluminan donde se quiere oscurecer.
Entonces muestran a la luz cosas que están ahí debajo, que cuesta un poco poder mostrarlas, y ustedes han colaborado mucho con eso. Entonces, claro, pero el tema es cómo hacerlo, porque es muy distinto poner, no sé, gobierno asesino, en vez de proyectar el verso de Raúl Zurita en el caso que fue el asesinato de Camilo Catrillanca. Entonces ahí, esa es nuestra área de trabajo finalmente, cómo poder hacer que desde el arte puedes estudiar con cosas que están pasando en la actualidad y que es gente que están afectando a muchas personas. Sí, así es, o sea, llevan 11 años efectivamente trabajando en esto, pero al convertir el arte en algo masivo y mediático, como se ha ido convirtiendo sin el querer de ustedes quizás, porque así van ocurriendo las cosas, y es mucho más si es que se realiza de un contexto netamente artístico, ¿no? ¿Se imaginaron que en algún momento iban a recibir amenazas por esto? ¿Cómo fueron esos días de recibir amenazas por el trabajo que llevan realizando efectivamente por tantos años? Mira, creo que siempre que uno hace un trabajo de arte, de exhibición, uno siempre corre el riesgo de que pueda ser comentado tu trabajo o lo que sea. Es parte también de la libertad de expresión el comentar algo. Ahora, es distinto cuando uno recibe amenazas, eso creemos que es distinto y eso obviamente nos preocupa cuando hay, no sé, ciertas menciones a que hay que buscar a la gente que está detrás de esto y se empieza a difamar información de nosotros, ahí obviamente uno se preocupa. Pero creo que a la hora de hacer intervenciones, igual uno tiene que guardar una conciencia también de lo que uno está haciendo. O sea, tampoco es que en el fondo, también cuando tú dices eso de llegar a más personas, nosotros nos apasiona también que podamos hacer algo que pueda trascender las demandas actuales, sociales, medioambientales o del orden que sea. Y insisto que no es que nosotros estemos representando a cosas específicas, en algunos casos sí, nos podemos ver que hay una causa, por ejemplo, la de Chao Pescado, que apoyamos, pero no es que vamos a proyectar Chao Pescado, vamos a buscar la forma de hacer algo que apoye esa causa desde la manera de este estandarte del arte. Mm. Entonces, sí, vamos por ese lado del que quizás no dimensionamos ahora el gran impacto que va a causar la palabra hambre, por ejemplo, que como otras intervenciones que hemos realizado, incluso para el estallido social, habían unas muy potentes que tampoco recibimos tanto comentario como por ejemplo en la de ahora. Pero creemos que tenemos que estar también entre alertas y viendo también esto que pasa. Ahora pasó otra cosa más que ahí es la que vamos a seguir conversando, que es este tema de censura. Sí, a nosotros la verdad que nunca nos habían amenazado de nada, ni cosas así tan fuertes como lo que pasó el último tiempo. Y sí, yo un poco sorprendido, ¿sabes? Sabemos que haciendo como activistas y todo eso, como siendo artistas ocupando temas que son un poco más calientes, haciendo un poco de demanda y llamar a la reflexión, sabemos que hay gente que no le va a gustar, obvio. Estamos como metidos en un lugar que, que- que busca una confrontación también, de cierta forma, intelectual, o a dónde queremos que vaya el país finalmente, como nos imaginamos una sociedad mejor. Un poco eso es lo que está detrás de cada una de las acciones que hacemos también. Pero sí nos pilló por sorpresa, no sabíamos cómo actuar con esto, y felizmente podemos decir que tenemos un grupo de abogados que nos salió a ayudar, y estamos muy orgullosos de ellos. Así que hemos podido un poco entablar, ver cómo enfrentar esta situación. Sí, también hemos recibido mucho apoyo del medio principalmente cultural y eso también ha sido muy potente para nosotros que luego de esas cosas paralelamente recibes tanto apoyo, eh, palabras de, no sé, de artistas, de escritores, de gente muy reconocida también que te brinda el apoyo, así como artistas internacionales que fueron a proyectar en distintas ciudades también apoyándonos. Retomando un poco lo que decían respecto al arte, la potencia como de trabajar con conceptos como quizás como más poéticos, o no siempre poéticos, pero metáforas en el fondo. Eh,
me preguntaba, la decisión de ustedes de empezar a hacer este trabajo en espacios públicos, y no, por ejemplo, hacerlo en un museo, en una galería, el resultado es obviamente diferente. Y la fuerza que tiene la proyección, el trabajo, es distinto. Que si, por ejemplo, fuera en una galería que lo ven, no sé, 10 personas, 50 personas, seguramente ahí no habrían enojado a los políticos, no habría sacado tanta roncha. Y al mismo Sí, tiempo total. no se habrían puesto quizá ustedes en esta situación. Entonces, Totalmente. ¿cómo ven el arte en este contexto? Porque como que en el fondo lo saca de la cuestión tradicional a lo que uno está acostumbrado. O sea, el arte al final puede ser súper político, pero entre cuatro paredes. Entonces, al final, realmente no pasa tanto, digamos. Aparte de un discurso, pero no se corre tanto riesgo. A eso es lo que voy. Sí, a nosotros nos interesa el arte que trasciende, que penetra, que va más allá de las convencionalidades de lo que es una sala de una galería de arte o un museo. Nos gusta también pensar otros espacios. Y es ahí cuando desde hace mucho tiempo que hacemos intervenciones en la ciudad, en la calle o en un paisaje, en cosas no convencionales, es que sentimos que ahí es donde más se puede llegar a otro tipo de público, un círculo que no es el reducido, sino que abre el debate y abre la reflexión a otro tipo de personas. Y desde ahí también hay mucho arte que hace esto. Tenemos acá al grupo chileno CADA, que también hacían sus acciones de arte. Tenemos a Alfredo Yar, que también hacía arte en espacios públicos. Entonces, tampoco es algo que sea tan nuevo. Sí, quizás no estamos tan acostumbrados, pero no es algo nuevo, pero sí creemos en ese arte. Creemos que tiene mucho valor también. Sí, nosotros creemos que el arte en el espacio público tiene la capacidad de ser mucho más funcional que en una galería o en un museo. Si el arte funciona para la sociedad en el espacio público, ahí es donde pasan las cosas, finalmente. Y también un poco desafiamos a este espacio que está entre lo público y lo privado. Mucha gente nos dice, ¿la fachada del edificio es pública o es privada? Yo la verdad que no, ahí prefiero no meterme en ese tema, habrá alguien investigándolo, pero también cuando uno le saca una foto a un edificio, esa foto es de, ¿cachai? Hay unos límites ahí que son súper interesantes. Alguien nos hablaba filosóficamente se llama el ágora, que es ese espacio que está entre lo público y lo privado. Y ahí es súper interesante poder trabajar en esa zona y tratar de mover un poco esos límites. Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué estamos tan acostumbrados a caminar por la calle y ver tanta publicidad, letreros por todos lados, sin que nadie nos pida permiso? Y, y arte no lo vemos o lo vemos de una forma muy clandestina. O sea, son rayados, o son stickers, o son cosas así. Entonces, en algún momento la sociedad tiene que equilibrarse. O sea, deberían de haber tantos espacios para la publicidad como para el arte. Y esos espacios que son tan bacanes para la publicidad debieran de tener el mismo nivel para el arte, porque al final el arte es el que te hace ser mejor persona. O sea, te ayuda mucho más a nutrirte, a poder reflexionar otras cosas. Al final, no sé, o sea, podemos estar hablando mucho de la función del arte, pero yo creo mucho en la funcionalidad del arte. Claro, volviendo a los apoyos que recibieron cuando ocurrió la censura, tuvieron apoyos desde Nueva York hasta Berlín, hasta de Berlín, Buenos Aires, de diversos lugares del mundo. Entonces estuvieron en una situación bastante vulnerable, como son las amenazas. Estuvieron en boca de la política también cuando un diputado habló de ustedes bastante mal. Entonces ahí se exacerbaron los ánimos y ustedes se vieron envueltos en una situación que salía de lo netamente artístico y también de lo público que habían hecho ustedes. ¿Cómo vivieron esa situación? Recibir apoyos, pero además también palabras totalmente en contra que no tenían nada que ver con el trabajo artístico que ustedes realizaban. Sí, yo te podría decir que no estábamos preparados.
nos pilló muy por sorpresa, además que esto vino acompañado de que nos hackearon la cuenta de Instagram, empezaron a aparecer nuestros datos, entonces sentíamos que había una organización un poco detrás que nos empezó a perseguir, y probablemente esto estaba muy vinculado al llamado del diputado. O sea, finalmente cuando eres diputado tienes una responsabilidad con la sociedad, y cualquier cosa que dices, hay mucha gente que te escucha y que tiene tribuna, y que por ser diputado hay también cierta credibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fue una falta a la responsabilidad de ser una persona pública y representante del Estado de Chile. Pero no, nos pilló muy por sorpresa, estuvimos muy choqueados los primeros días y no sabíamos cómo actuar. Entonces nos asesoramos por ahí con gente, periodistas, con abogados también, para ver cómo poder seguir esto y velar también por nuestra integridad física finalmente, cuando empiezan a aparecer tus direcciones, tu edad, no sé, todas tus cosas, tu root. Es súper delicado el tema y se va para otro lado, que tiene que ver con los derechos personales. Eso, pero finalmente pensamos harto en cuál iba a ser el actuar. Lo que sí queríamos hacer era que se supiera, que todos supieran, y a partir de eso poder, no sé, empatizar mucho más, probablemente con más personas, con la gente del arte, de la cultura, para que vieran lo que estaba pasando, y claro, pues esa fue la respuesta, que fueron todos esos apoyos, y posteriormente nos volvimos a fortalecer y salimos con este recurso de protección ahora, esta semana. Volviendo al punto del recurso de protección, también para aprovechar la presencia de Vinca, me gustaría que me cuenten un poco en qué consiste este recurso, porque veía que es en el fondo, es contra la censura que sufrieron por verse restringida su libertad de expresión, pero al mismo tiempo ustedes sufrieron amenazas. ¿Está todo esto en el mismo saco o es solamente por las restricciones a la libertad de expresión? Y la otra pregunta es si han podido saber algo, quién pagó el camión, quién envió el camión, quiénes estaban adentro, ¿se ha sabido algo más? No sé quién quiere responder esa, Dinka o... Dinka, bueno, como les contaba, yo soy abogada de profesión y en este recurso de protección estamos apoyando a los hermanos Gana, Andrea y Octavio, pero no soy yo soy solo la vocera, así que somos un equipo grande, comprometidos con la libertad de expresión, básicamente. Por supuesto que nos preocupa la integridad física y psíquica de Octavio y Andrea, y por eso también estamos pensando varias acciones, pero respondiendo a tu pregunta, el recurso de protección, claro, está pensado principalmente para proteger o pedir que se restablezca el imperio del derecho, como se dice legalmente o jurídicamente, cuando se vulneran derechos constitucionales que todas las personas tenemos. Y en este caso, para nosotros como abogados y abogadas, es claro que la libertad de expresión ha sido el principal derecho vulnerado, porque la Constitución asegura el derecho a manifestarse, la libertad de expresión por cualquier medio y sin censura previa. Y de ahí entonces que ese es el principal derecho, pero también se han visto afectados otros. Ahora, es cierto, como bien decía Octavio y Andrea, que cuando cualquier persona se expone voluntariamente a la opinión pública, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, baja un poco el umbral de protección, por ejemplo, al derecho a la honra y dignidad. Entonces, claro, efectivamente, a Octavio y Andrea, al exponerse a la también ha bajado un poco esa protección. Distinto sería si nunca se hubiesen expuesto a esto. Pero eso no quiere decir que su integridad física y psíquica pueda verse amenazada, que reciban amenazas, por el contrario. De ahí entonces que el recurso de protección es para la libertad de expresión, pero como abogados y abogadas estamos evaluando otras acciones, por ejemplo, una eventual querella a propósito de las amenazas, pero sabiendo que el umbral de protección ha bajado por la exposición de voluntaria, lo que nos parece más grave en este caso es la censura previa, y por eso es que por ahí estamos preocupados, sin desatender, por supuesto, el bienestar de Andrea y Octavio.
pero lo principal, al ser un mensaje de interés público el que Andrea y Octavio transmiten, porque esto no es un hecho aislado, sino que se dio en días de protesta social, en donde este lunes y martes se estaban viendo las primeras manifestaciones justamente por el hambre. Entonces, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y lo que ha hecho suyo Chile, es reconocer la libertad de expresión sin censura previa, como digo, y en estos casos de protesta social, estos discursos de interés público cobran especial relevancia y por lo tanto el estándar que se le exige al Estado es también de especial protección a estos mensajes de interés público. Y por eso el recurso de protección en esto es clave. Andrea, Octavio, ¿quieren complementar? ¿No? Elisa. Yo preguntaba también si han respecto a ese vehículo que llevó los reflectores, quiénes estaban adentro, o sea, quiénes fueron, quiénes los enviaron, quiénes los pagaron, qué es lo que pasó. Ya, no sé si queréis meter Vinca o respondo yo. No, dale, Octavio. Ya, mira, lo que manejamos nosotros hasta el momento, sobre todo es la investigación que pudo hacer Paulina Allende en TVN. Ella hizo un seguimiento y pudo contactar a la empresa que eran los que arrendaban los focos, es una empresa nacional que se llama Urdile, y ellos estaban comandados por un productor que es de apellido Guzmán. Hasta ahí se llega a saber hasta quién está detrás, o sea, quién contrató al señor Guzmán no lo sabemos. Guzmán tampoco quería dar declaraciones y Urdile solamente dijo que llegaba hasta ahí, o sea, tenemos que ver ahora qué va a pasar. Pero que sí habían carabineros escoltando, no sé si se dice escoltando, pero que están al lado, sí, y PDI también. Y lo otro que también encontramos que es inaceptable es que las patentes de los vehículos particulares que estaban cometiendo esta acción estaban tapadas. Entonces, desde ese punto de vista, es por eso que exigimos que se haga una investigación, pero ya a nivel de corte. Y los periodistas, hasta donde yo sé, llegaron hasta ahí. Eso es lo que nosotros manejamos. ¿Sí? Oye, ¿y es posible, gracias a este recurso, tener más antecedentes acerca de eso, de quién estuvo detrás de esta censura? Sí, mira, yo ahí quiero aclarar conceptos y expectativas también, porque un recurso de protección busca que se constate si hubo un acto o una omisión arbitraria o ilegal que vulneró algún derecho. No es la instancia para una investigación penal, como sería, o una investigación administrativa, pero lo que sí nos permite el recurso de protección es que, como hay mucha incertidumbre, pero sí tenemos un hecho cierto, que es el acto de censura, cuando el camión se instala ahí, cierto, y proyecta los focos que tapan las palabras, es pedirle a esas personas naturales, a la empresa, etcétera, saber qué estaban haciendo, quiénes participaron, nombres, y también a las autoridades saber qué conocen o cuáles son los antecedentes que ellos tienen de qué pasó ese día. ¿Por qué? No es que ellos hayan estado necesariamente escoltando a este camión, como decía, poniendo no necesariamente la palabra adecuada, pero dado que estamos en estado de excepción constitucional, todo el mapa se dio vuelta. Por lo tanto, aquí lo que hay efectivamente es preguntarle a las autoridades si es que estaban, o sea, cuál es el resultado del cumplimiento de normas sanitarias, del cumplimiento de normas de leyes del tránsito, porque si es que ellos estaban ahí, debieron ejercer esas facultades, esas obligaciones legales. De lo contrario, que es lo que nosotros decimos en el recurso de protección, ellos podrían haber incurrido en omisiones ilegales o arbitrarias, y de así permitir el acto de censura que terminó vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Entonces, no es la etapa investigativa propiamente tal, pero al menos hay que despejar lo que pasó, es la oportunidad para que las autoridades nos respondan qué saben, cosa de poder determinar
quienes estaban involucrados con el acto de censura y así pedirle a la Corte que declare su vulneración. Sí, porque además, o sea, dijo el intendente metropolitano que también iba a presentar una querella con quienes resulten responsables, cosa que, según entiendo, hasta esta hora no ha pasado, ¿no? Sí, esto es importante porque esos son hechos relacionados y circundantes al acto de la censura que sufrieron Andrea y Octavio, pero también desde el derecho internacional de los derechos humanos son actos inhibitorios de la libertad de expresión. Los estándares dicen que el uso o amenazar con uso de la política criminal o el derecho penal propiamente tal es inhibitorio de la libertad de expresión. Por eso es que no se usa, porque restringe ilegítimamente. De hecho, sabemos, por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan? Hace un par de años, del caso Cabal, cuando la expresidenta Bachelet se querelló contra un medio de comunicación social, terminó siendo condenada en costas, porque el uso del derecho penal amedranta, inhibe la libertad de expresión. Entonces, nosotros también consideramos que ese tipo de actitudes, en el contexto mismo de la censura, que es el acto principal, inhiben y han inhibido a los hermanos Gana. A mí me gustaría hacer una pregunta también en relación a ese mismo día, que uno de los mensajes finalmente en algún momento terminó intentándoselo atribuir un grupo de derecha, y en realidad como que no ha quedado muy claro qué es lo que pasó, o sea, por qué un trabajo que ustedes vienen haciendo, que The Light Lab viene haciendo hace tanto tiempo, por amor al arte, en el fondo, apoyando causas medioambientales y todo, puede en un momento determinado intentar atribuírselo a un grupo de derecha. Sí. No quedó claro qué pasó. Gracias, Elisa, por la pregunta. Súper bueno que lo aclaremos. Te cuento un poco el resumen de eso. A nosotros nos contacta un tipo que se llama Santiago Toledo. Él estaba haciendo una campaña social de recolectar cajas. Nosotros lo conocemos a él porque hemos hecho musicales juntos, trabaja como técnico, entonces es una persona conocida, si bien no es nuestro amigo ni tan cercano, lo ubicamos perfectamente, y él nos pidió para una campaña social que estaba haciendo de recolección de alimentos si podíamos proyectar la palabra solidaridad en verde. Nosotros lo estuvimos reflexionando harto con Andrea y aceptamos hacerlo porque sentíamos que igual era una palabra que no caía mal ese día, y lo hicimos para la fotografía de él, de su red pública, de lo que él está armando supuestamente con unos amigos. Luego de ejecutar esto nos damos cuenta que, claro, que aparece este señor Lago, que jamás se contactó con nosotros y que la empezó a difundir como atribuyéndosela y diciendo que en pocas palabras y de forma súper caricaturesca, que su palabra era mejor que la palabra que había aparecido el día anterior, que era hambre. Entonces era absolutamente ridículo lo que pasó con él. Nosotros llamamos después a Santiago Toledo y le dijimos que cómo podía haber sido esto. Entonces, de cierta forma fue casi como no sé, un súper malentendido que de forma súper ingenua nosotros caímos, y eso fue, no es más que eso, la verdad. No sé, Andrés, si quiere agregar algo. No, solo sumar que ese día nosotros proyectamos la palabra humanidad. Entonces se intercalaron estas palabras, pero nosotros, nuestra visibilidad estaba desde la humanidad, y claro, esta otra palabra tampoco nos parecía mal, y fue como, bueno, pero sí, para nosotros también fue súper sorpresivo que apareciera Lagos diciendo que eso era algo de él. Nosotros nunca nos entendimos con él, no lo conocemos tampoco. Entonces también quedamos igual de sorprendidos como cuando ustedes vieron esa noticia. Sí, imagínate la censura, el hackeo, y después otro tipo atribuyéndose al caballito de Troya, ya no sabíamos dónde meternos ese día, fue una locura. No sabíamos si estábamos haciendo bien en la vida, fue una cosa muy, muy sorpresiva de todo nivel. Muchísimas gracias a todos los auditores, a ustedes también por el interés en este caso. Creo que para nosotros es súper importante que en Chile se marque un precedente en relación a la censura con este tema que estamos revisando, que es el recurso de protección, que la Corte se pueda pronunciar, y que le sirva al final a los artistas
que están en Chile viviendo bajo este contexto. Eso, y que muchas gracias también a todos los que nos han apoyado. Sí, gracias. Esperamos que la verdad salga a la luz. Y nada, que el arte sentimos que es vital, libre y debe ser respetado. Y con esto sentimos que estamos haciendo algo más allá de lo de nosotros, sino que también marcando un precedente en la libertad de expresión en Chile. Así que eso, muchas gracias por el espacio y por acogernos hoy día. Solo agradecer también el espacio y manifestar preocupación por la situación de los periodistas a propósito de la libertad de expresión. Agradezco a los hermanos Gana, a Vinca, también por su trabajo. O sea, en realidad el trabajo que han hecho todo este tiempo es como un apoyo para todos, en el fondo para nuestras demandas, es como sentir que uno no está solo. Es bien como emocionante de alguna manera también el trabajo. O sea, tiene muchas aristas, muy complejo, como decían ustedes, quizás se relaciona un poco con lo que hizo acá en la dictadura, pero no existían las redes sociales, pues entonces no tenía todo el tremendo alcance que han tenido ustedes, tenía otra fortaleza. Y bueno, nada, pues agradecerle eso, la presencia también en el programa y despedirme de los auditores hasta la próxima semana, con otros invitados. Y antes que se acabe